Hola, ¿cómo está, asambleísta? ¿Sí me escucha? Hola, querido Jimmy, qué gusto saludarlo. Igualmente a todo su panel. ¿Cómo estás, Omar? ¿Cómo están, compañeros? Ya, la veo bien arreglada, ya está lista para salir al cambio de mando, ¿no? Casi. Casi. Bueno, asambleísta, bastante trabajo tiene la Comisión de Fiscalización, pero más allá de las cosas que a lo mejor están surgiendo ahora como la iniciativa o la insistencia en reanudar el juicio político, retomar el juicio político a Lazo, por ahí ya van a presentar un pedido de juicio político María Brown. Había algunos pendientes. ¿Cuáles son los que se encontraron ustedes que estaban ya listos para ser tratados o retomados por la comisión? Bueno, Jimmy, primero quería decirle al pueblo ecuatoriano que hoy es un día de alegría para el Ecuador. Guillermo Lazo por fin se va. Han sido 2 años nefastos y eso para nosotros es un gran avance porque lo solicitamos en junio del 2022, la muerte cruzada, y luego de hacer un trabajo muy sólido de fiscalización en el anterior periodo, Guillermo Lazo finalmente ejecutó la muerte cruzada y podemos ir a elecciones. Será recordado en la historia como el banquero que no pudo terminar su gobierno porque fue una persona completamente inepta que abandonó al pueblo ecuatoriano y que nos deja unos resultados catastróficos. Respecto a la Comisión de Fiscalización, nosotros tenemos dos tareas principales. La primera es continuar con los juicios políticos que quedaron en la comisión. Todavía no tengo el registro formal notificado por Secretaría General de cuáles son los juicios políticos que tenemos en la comisión, porque me deben notificar a través de Secretaría entregándome todo el expediente. Sin embargo, de una revisión informal que lo ha hecho el equipo, nos podemos dar cuenta que al momento tenemos 5 juicios políticos para ser sustanciados dentro de la comisión. Estos 5 juicios políticos no tienen proponente. Eso significa que los asambleístas que lo presentaron, que obviamente pusieron la prueba y tenían las causales, ahora ya no están en la Asamblea Nacional porque fueron cesados por la muerte, no fueron reelectos. Por lo cual he solicitado al presidente de la Asamblea Nacional un criterio de índole jurídica para que nos indique cuál es el camino a seguir con esos procesos, dada la ausencia de proponente y que ahora no tenemos la persona que lleve a cabo, que sea el legitimado activo del juicio, de estos 5 juicios políticos, los cuales son al CNE, al exministro de Transporte Darío Herrera, a Esteban Bernal, a los vocales de la Judicatura Morillo y Murillo, y bueno, son 2 juicios políticos, dos actores distintos al exministro de Transporte que en su momento se pensaban unificar. Esa es como la parte 1 dentro de la comisión que tenemos que tratarla, pero necesitamos una absolución de índole jurídica. Claro, es decir, ahí ya no se puede, ya ustedes no saben ahí si los tratan por orden de prelación o los archivan y tiene que empezar todo desde cero, etcétera, ¿no? Es que no existe legitimado activo, Jimmy. A diferencia de cuando un legislador presenta un proyecto de ley, lo presenta a una comisión y el tratamiento lo da a una comisión y el pleno lo conoce, etc. En el caso de la fiscalización, esta es una obligación, pero también una competencia de cada asambleísta. Y el asambleísta que propuso el juicio político lleva una serie de acciones, como por ejemplo el anuncio de la prueba. Todo lo que él recopiló, todo lo que él presenta ante la comisión de fiscalización lo tiene que hacer el legitimado activo, el proponente, y ahora no hay proponente. Yo he consultado mediante oficio que nos indiquen cuál es el camino a seguir ante la ausencia de proponente, porque yo no puedo obligar a otro legislador a que sea el proponente del juicio político. Y si es que no hay legitimado activo, ¿quién es el acusador político contra el ministro, contra el vocal, etcétera? Es un vacío jurídico porque es la primera vez en la historia que se ejecuta la muerte cruzada. Claro. A ver, usted, asambleísta Aguirre, ¿es partidaria de que se enjuicie políticamente a Guillermo Lazo, aún sabiendo que efectos jurídicos no tiene, sino un efecto, ético, que quede como referencia, qué sé yo,
Pero usted es partidario de un juicio político Sí, del presidente Lasso. completamente. El país tiene que ejecutar sus mecanismos jurídicos democráticos, como por ejemplo es el juicio político. Actualmente ya no se encuentra en la comisión, se encuentra en el Pleno de la Asamblea Nacional, en la sesión 872, que fue Ya. suspendida. Estábamos en debate y se suspendió. Y ahí Guillermo Lasso ejecutó la muerte cruzada. Por eso se tiene que reinstalar la sesión por el presidente de la Asamblea Nacional y proceder a la censura, que ya no sería destitución, pues ahora asumirá el nuevo presidente Noboa, pero la censura de Guillermo Lasso. Para eso se necesitan 92 votos. ¿Y por qué esto es importante? Porque se tiene que dejar un precedente para que, en primer lugar, los mandatarios sepan que cuando no cumplen su plan de gobierno, cuando le hacen daño al país, no pueden salir por la puerta grande si no tienen un contrapeso que es la Asamblea Nacional, desde donde tenemos que ejecutar las acciones de índole política para que eso queda en la historia, pero también para que los futuros mandatarios tengan como referente que no es que no les pasa nada, sino que si no ejecutan su plan de campaña, si es que no le cumplen a la ciudad, tienen que irse por la puerta de atrás. Ahora, asambleísta, dos cosas rápidas, ¿no? La una, bueno, solamente para que me recuerdes efectivamente si censuraran al entonces será expresidente Lasso, pierde sus derechos políticos 2 años, entiendo, ¿no? No puede participar 2 años. Habilitado para ejercer cargo público por el periodo de 2 años, así como sucedió con el exministro Carrillo. Por eso él no pudo posesionarse ante la Asamblea Nacional, porque tiene la inhabilidad. Pero también es un poco por el tema de vanidad que ha tenido Guillermo Lasso. Parece que el logro más importante de él es dejar un libro lleno de falsedades y dejar el cuadro, etcétera. Pero para esta vanidad, la Asamblea Nacional. Parece que hay. A ver, tenemos un problema con la señal. Ya estamos mejor con la señal. Estábamos un poquito. Abogada. Solo una cosita, Omar, antes de darle paso, Omar, una cosa rapidísima. No recuerdo bien, por eso le pido a usted que me lo recuerde, asambleísta. El presidente de la República termina su periodo y si quiere mañana o pasado se puede ir del país o tiene que esperar un año como él. Ya creo que ya no corre lo del año, ¿no? No. Ah, ya. El presidente tiene que notificar a la Asamblea la salida del país, pero esta notificación no tiene un efecto vinculante, simplemente nos avisa. Lo que hizo Lenín Moreno es terrible porque notificó cuando ya estaba en el aeropuerto. Entonces, la Asamblea Nacional no pudo hacer ninguna acción porque nosotros no tenemos la potestad jurisdiccional. Quien puede tener una orden de allanamiento, de detención, de prisión preventiva y demás es la Fiscalía, que en este caso debería haber actuado con mayor celeridad por el tema del Gran Padrino y el caso León de Troya. Sería terrible que el presidente todavía Lasso salga del país como si nada, pero la Asamblea Nacional, para mi criterio, tiene que censurarlo. Abogada, buen día. Omar Jaén le saluda. Gracias por su tiempo. Abogada, los interpelantes del juicio político eran Esteban Torres y Viviana Veloz. Esteban Torres no alcanzó a reelegirse como asambleísta. ¿Cómo podría reactivarse solamente con uno de los dos interpelantes o se podría, o cuál es la vía jurídica para poder reactivar el juicio político? El juicio político de Guillermo Lasso ya se encuentra en el Pleno, listo para votación. El presidente lo que tiene que hacer es reinstalar la sesión 872 y podría mandar a votación porque sí existe un interpelante que es Viviana Veloz. Es un interpelante activo que es asambleísta reelecta y sin duda significa que hay un legitimado activo, a diferencia de los juicios políticos que están en la comisión donde no hay un legitimado activo. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer y creo que moralmente el país quisiera que una cosa así suceda para dejar un precedente. Y la pregunta es, ¿ya están hablando sobre estos temas? En la nueva, en la nueva mayoría hay... A ver, yo supongo que con lo que le dijo ayer Guillermo Lasso a Henry Kronfle, como que le dio un empujoncito más y con más ganas el presidente de la Asamblea se podría animar a reactivar ese juicio político, pero la consulta es, hay que llegar a 92 votos
Con la mayoría que tienen ustedes en estos momentos entre ADN, PSC y RC, de sobra tienen. La pregunta es, ¿todas esas fuerzas políticas están dispuestas a dar sus votos? Se ha dialogado y sí, tienen bastante apertura para la censura de Guillermo Lasso. Mire lo que ha hecho Guillermo Lasso con el gobierno entrante, contrataciones de última hora, el tema de las nuevas concesiones hidroeléctricas, a pesar de que el presidente entrante solicitó abogada, que se... Eso desde el punto de vista ético, porque en sí el juicio político es sobre otro tema, gira sobre otro tema. A ver, sabemos desde el punto de vista ético y moral lo que está haciendo el gobierno en su salida, pero eso ya no es parte del juicio político como tal, no sería la causa o motivación de la votación. Me refiero a que las bancadas, las nuevas bancadas que han conformado la al ver una serie de acciones de Guillermo Lasso, políticamente estarían dispuestas a dar los votos. Sin embargo, el juicio político per se está muy bien sustentado. El juicio político fue tan bien hecho y tenía las pruebas suficientes que ahora han sido ya avanzados los temas dentro de la fiscalía, las órdenes de prisión para Danilo Carrera, las órdenes de prisión para los otros implicados, ya están. Entonces significa que todo lo que decía el caso político se está probando en el tema judicial. Perfecto. Abogada, la última de mi parte. A ver, lo hemos dicho en este espacio y yo no sé a qué se debió la sorpresa y el escándalo. Era anunciado que en la agenda legislativa de la RC estaba un proceso de fiscalización en contra de la fiscal Diana Salazar. Yo no sé a quién le puede sorprender eso. La pregunta es, ¿ya tienen previsto, han hablado al interior de la bancada, cuándo presentar esta acción? Y una cuestión es presentarla y otra cosa es tener los votos para llegar hasta la destitución y la censura. Le pregunto, ¿ya están quemados o dinamitados todos los puentes con otras organizaciones políticas como para llegar a la censura de Diana Salazar? ¿Y se va a presentar, lo van a ejecutar como tal? Bueno, la bancada de la Revolución Ciudadana ha dialogado a la interna y sí existe esa posibilidad de presentar un juicio político a la fiscal. Sin embargo, todavía no ha sido presentado. Desconozco cuándo sería presentado el mismo, pero como ciudadanos, como asambleístas, yo creo que nadie tiene que tener miedo a que exista un juicio político a una autoridad. Si es que existen las pruebas, los fundamentos, si es que el legitimado activo logra demostrarle al país y a los asambleístas que un funcionario ha incumplido sus funciones, no hay ningún problema. Si es que es todo lo contrario, si es que sí ha cumplido las funciones, no habrán los votos. No podemos hablar sobre un hecho futuro incierto. Yo, como presidenta de la Comisión de Fiscalización, no puedo dar un criterio si es que ha cumplido o no ha incumplido las funciones. Yo necesito conocer por parte del legitimado activo, por parte de las comparecencias, del anuncio de prueba, etcétera, qué sucedió con el funcionario que está siendo enjuiciado políticamente. Recuerde que nosotros no podemos formar parte si no somos un órgano colegiado que, respetando el debido proceso, vamos a evacuar la prueba, vamos a conocer comparecencias y luego se decidirá con votación dentro de la comisión y con votación en el pleno, porque al fin y al cabo lo que saque la comisión de fiscalización termina no siendo vinculante, porque en el caso de un informe favorable es el pleno que tiene que dar los 70 votos para la destitución y censura. En el caso de un informe de archivo es el pleno que igualmente tiene que, con 70 votos, decidir si se procede o no a juicio político, y si es que se procede, nuevamente con 70 votos, enjuiciar políticamente al funcionario. Más allá de que sea o no sea la fiscal, cualquier funcionario público cuyo interpelante, cuya proponente del juicio político presente los argumentos y las pruebas, tienen que ser tratados por la Comisión de Fiscalización. Yo no puedo desconocer y decir, no, ese tema no lo trato. No, yo tengo la obligación de conocerlo con los plazos y con los procedimientos que indica la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y esa será mi deber, mi tarea como presidenta de la Comisión de Fiscalización, lograr con gran respeto al debido proceso, con gran responsabilidad, que todos los juicios políticos, sin importar de quién o contra quién sean, se traten de la mejor manera. Abogada, buenos días. Noris Arroyave le saluda.
Hay juicios políticos que, bueno, ya la escuchamos, que va a depender del criterio que remita el presidente de la Asamblea, si siguen o no siguen, porque no hay interpelante. Pero, por ejemplo, está el del exministro de Agricultura, Bernardo Manzano, que ha estado involucrado en actos de corrupción mediante denuncias que ya conocemos. Está el pedido de juicio contra el exministro de Transportes y Obras Públicas, Darío Herrera, y también está el pedido contra el exministro Esteban Bernal del MIES por el tema de retiro de los bonos a sectores vulnerables. Si no hay los interpelantes en estos 3 pedidos de juicio, ¿van a volver a proponerlos? O sea, se ha considerado, sé que también habían hablado ya en la Comisión de Fiscalización de un juicio político al sector eléctrico y a la cartera de Estado de ese momento del gobierno de Lasso por lo de los cortes de energía eléctrica, pero en orden de prioridades, si no se puede porque no están los interpelantes de estos juicios políticos, ¿volverán a plantearlos? A ver, el juicio político para Bernardo Manzano no ha sido remitido a la Comisión de Fiscalización, no se encuentra en tratamiento en la Comisión de Fiscalización. Los otros 2 juicios que usted ha mencionado, a Esteban Bernal y a Darío Herrera, sí están en la Comisión de Fiscalización, sin embargo, no hay proponente, y quienes lo propusieron, que fue Mario Ruiz y Jorge Abedravo, y creo que el asambleísta Chimbo, ya no son parte de la Asamblea Nacional. Entonces, si el criterio jurídico es que otros asambleístas continúen con la interpelación, bueno, habrá que ver quién quiere hacer esa interpelación. Sin embargo, el proponente de un juicio político es aquel que anuncia la prueba, el que recoge la información, el que tiene todo el sustento técnico para llevar a cabo este proceso. Por eso yo no puedo adelantarme, porque existe un órgano competente que será la coordinación jurídica de la Asamblea Nacional, con la Secretaría General, etcétera, que nos den un criterio jurídico para que nosotros sepamos cuál es el camino que debemos seguir con los juicios políticos que ya estaban presentados y que todavía no estaban sustanciados en la comisión. Eso es importante, porque no se han sustanciado en la comisión, recién están para conocimiento de la comisión. Abogada, y de la cola de juicios políticos que hay, ¿cuáles sí tienen interpelantes y podrían avanzar? Ninguno de los juicios políticos tiene interpelante, solo aquel que está en el pleno contra Guillermo Lasso, que tiene como interpelante a Viviana Veloz. De ahí todos los demás de la Comisión de Fiscalización, ninguno de los 5 juicios políticos tienen interpelante. Entonces tenemos que esperar el criterio jurídico. Yo no me puedo adelantar porque sí existe un vacío legal muy contundente respecto a plazos y respecto a los interpelantes. Lo que sí le puedo decir, lo que usted me preguntaba sobre el tema de la crisis energética, la Comisión de Fiscalización tiene una potestad que es realizar la fiscalización de temas que considere pertinentes. Lo vamos a aprobar en el plan de trabajo de la siguiente semana. Y este tema, que es la crisis eléctrica, ha sido el primero que estamos tratando. ¿Qué hacemos en este caso? Recibimos comparecencias, hacemos pedidos de información, la ciudadanía viene a la comisión, también las autoridades, y con todo aquello se forma un expediente y se emite un informe. Este informe tiene conclusiones y recomendaciones, y en las conclusiones y recomendaciones se anuncia, por ejemplo, pedir a la Contraloría General del Estado que se haga una auditoría integral a las concesiones hidroeléctricas que ha entregado el gobierno. Eso es por ponerle un ejemplo. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer desde la Comisión de Fiscalización. Y también entre las recomendaciones, dado todo el expediente, se puede decir que se siga el juicio político al ministro Santos Alvite y a las personas que sea de seguirse. Recordemos que existe un año posterior a las funciones a que dejen el cargo para que se siga un juicio político. Entonces veamos cómo va la investigación en el tema del sector eléctrico. Desde ya, lo que hemos escuchado, lo que nos han indicado los demás asambleístas es que la irresponsabilidad del Estado es tal que siempre se supo que aumentaba la demanda, pero nunca hicieron nada para terminar de construir los proyectos hidroeléctricos, nunca hicieron nada para generar un plan de contingencia, no hicieron nada para
comprar energía a Colombia, a qué precios está comprando la energía a Colombia, cómo nos convertimos de un país exportador de energía a un país importador de energía a Colombia. Entonces son muchas interrogantes que tienen que fiscalizarse con total transparencia. Asambleísta, oiga, sáquenme de una curiosidad, y usted es asambleísta y tiene que estar seguramente mejor informada. Volviendo un ratito al tema del juicio político al señor Lasso. El artículo 129 de la Constitución habla pues de que la Asamblea podrá proceder al enjuiciamiento político de la presidenta o presidente, o la vicepresidenta, etcétera, a solicitud de al menos una tercera parte, y pone pues las causales, ¿no? Delitos contra la seguridad del Estado, delitos de concusión, etcétera, etcétera. ¿Cómo se aplica al caso del señor Lasso, que ya sería expresidente de la República? La Ley Orgánica de la Función Legislativa permite el enjuiciamiento político hasta un año después de terminar las funciones de funcionarios públicos. Entonces, en este caso, el enjuiciamiento político estaría dentro de un año después. Ya no sería destitución, sino sería censura. Censura, correcto. Sí, no es destitución, es censura. Sí. Pero él queda censurado por la Asamblea Nacional con la consecuencia de inhabilitarse para los 2 siguientes años. Tiene toda la razón. Muy bien, 7:29. ¿Iban a agregar algo más, muchachos? No, bueno. Gracias, ya no le quitamos tiempo. Tiene que irse a Quito la asambleísta Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Un buen día y buena suerte. Muchas gracias, Jimmy, y esperando que el país tenga los mejores días. Por Todos fin, esperamos eso. Que quería llegar al poder por vanidad y por capricho. Veamos y daremos todo el apoyo para que el nuevo presidente nos dé mejores días como país. Un abrazo a todos. Abrazo, 7 de la mañana con 30 minutos.